Bienvenidos a este último vídeo de la quinta semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Una semana donde vamos a ver algunas de las fotografías más emblemáticas y fotógrafos que están revolucionando un poco el mundo de la fotografía y de arquitectura en este momento. Por ejemplo, esta fotografía de Jeb Wall ha sido muy conocida, puesto que muestra el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe de modo muy distinto al que estamos acostumbrados a verlo en las revistas, de modo impecable, habitualmente deshabitado, y aquí aparece con un personaje que le está limpiando. No sabemos si es una fotografía verdaderamente espontánea o una fotografía de pose, que entonces podríamos comparar con, por ejemplo, esta imagen famosa de Alex Harley, que ya he comentado, que es una intervención en una de las viviendas más conocidas gracias a las fotografías de Schulman, no porque la fotografía o la vivienda sea famosa en sí misma, y por tanto intervenir en ella es mostrar también un diferente modo, digamos, de distribuir esas imágenes con usos nada habituales a los que nos ha acostumbrado a ver Schulman. En realidad, Wall lo que ha hecho es un tipo de representaciones casi cinematográficas y por tanto llama mucho la atención esa otra fotografía del pabellón que hemos visto al principio, puesto que él recrea esos espacios de un modo similar a lo que está haciendo Gregory Crewdson, un fotógrafo escenográfico que cuida hasta el último detalle unos espacios que recuerdan a la obra pictórica de Hopper, por ejemplo, en el que uno intuye que está pasando algo, nunca sabemos exactamente qué está pasando, pero son historias mucho más largas. Nos queda siempre la duda de que la realidad aporte algo distinto a lo que estamos viendo, algo que en fotografía es fundamental, puesto que los relatos fotográficos dicen siempre mucho más de lo que muestran, porque solo han escogido una parte de la realidad, y la realidad mucho más rica nos invita a completar con nuestra imaginación eso. Cuando todo ha sido recreado no queda mucho más espacio para la imaginación, por tanto este tipo de fotografías a mí me parece que tendrían que estar más vinculadas con el cine que con la fotografía, pero están teniendo muchísima influencia. Y tampoco es que los límites entre el cine y la fotografía estén tan claros. Pero voy a poner por contraste estas imágenes mucho más interesantes, en mi opinión, de Richard Ross, porque con la misma realidad nos está contando historias, pero historias que están ahí, las historias que pueden ser comparables a los documentales. Estas visiones de la cárcel en México o de espacios carcelarios más modernos nos hablan de un lugar en el que verdaderamente se produce la represión o relaciones personales traumáticas, como es la sala de comunicación de los presos con sus familiares, espacios en los que la propia tensión está en el ambiente, muchas veces por la presencia de personajes, de sus protagonistas, otras veces no es necesario siquiera esa presencia, porque está en el ambiente, un ambiente cargado de tensión que nos recuerda a las noticias de torturas, por ejemplo, en Abu Ghraib, en estas celdas de aislamiento, que hablan de un tipo de fotógrafos interesados en la arquitectura, interesados en el urbanismo, pero con una función documental o documentalista, muchas veces de reportaje. Una de las mejores exposiciones que ha tenido lugar este año en Nueva York es esta exposición, Watching Me, Watching You, dentro de una serie que se llama Moving Walls, el número 22, que convocaba a algunos de los mejores fotógrafos del mundo ahora fotografiando en zonas de conflicto, pero fotógrafos que estaban interesadísimos en la arquitectura, muchos de ellos, y vale la pena citar, por ejemplo, a un joven catalán, Edu Bayer, que estuvo en el lugar de inteligencia de los servicios secretos de Gaddafi, donde se intuye todavía la represión que se estaba produciendo allí, o simplemente el lugar desde el que se gobernaba un sistema que luego, por las primaveras árabes, las revoluciones que están ocurriendo en el mundo árabe, ha dejado de existir, y por tanto queda una huella del pasado que estaba ya en el momento en el que Edu Bayer fotografía estos espacios. Yo os invito vivamente a ver por internet esa exposición.
A mí me gustaría ahora seguir avanzando, puesto que no tenemos mucho tiempo, con fotógrafos que me parecen interesantes, de los que podemos aprender, que no son necesariamente fotógrafos de arquitectura, pero que nos muestran la arquitectura de modo distinto, muy poético. En este caso no hay denuncia de ningún tipo, simplemente un saber mirar, un saber encontrar en motivos que son cotidianos en España, la silueta del toro, pero con un cielo, con unas fotografías blanco y negro que son clásicas, que nos recuerdan a los grandes maestros, por ejemplo, de la Escuela de París, ¿no? Unas simples parras suspendidas pueden ser un motivo, y también un motivo de urbanismo, como lo es el tema de las fábricas y los monumentos, que también se prestan a miradas distintas. Esta fotografía de Mont Saint-Michel, del que hemos visto miles de imágenes, es especial. Ver lo especial que hay en todo es lo que voy a intentar defender en este vídeo, ¿no? Jordi Bernardó me parece uno de los más interesantes fotógrafos al respecto, porque es un fotógrafo que muestra la arquitectura, pero muestra la vida que rodea a la arquitectura también de un modo siempre sorprendente, ¿no? Imágenes que hemos visto ya de los teatros, pero sin tanto estudio, con esa sensación de espontaneidad, de algo que está ocurriendo, que me parece que es especialmente interesante en estos momentos, digamos, de duda de la realidad en fotografía, puesto que todo es manipulable digitalmente. En Jordi Bernardó hay siempre un peso enorme de la realidad que hace que nosotros podamos seguir imaginando qué hay detrás de estos magníficos espacios, muchos de ellos reconocibles como estas ruinas de Detroit, otros espacios que también han sufrido el paso de un incendio o calamidades, pero simplemente la realidad que nos rodea, lo mismo que la silueta del toro, el burro en esas guerras tribales que hay en España ahora mismo, el burro catalán, o pues otra silueta famosa, el tío Pepe, pero a veces ver la realidad desde detrás es algo que tenemos que saber aprender, ¿no? París, Texas, las ciudades pueden ser monumentales, pero pueden ser pequeños fragmentos también, como nos muestra Jordi Bernardó, que en Detroit ha sabido sacarle también mucho jugo a una de las casas que los propios fotógrafos franceses habían retratado también, pero que él ha hecho de un modo mucho más interesante, ¿no? Tenemos en general muchas fotografías que ya no tengo mucho más tiempo, incluso esto en Otazu, en Navarra, lo he visto 1000 veces, pero nunca se me había ocurrido fotografiarlo como él lo fotografía aquí. Le saca mucho partido a cualquier imagen, pero como no tenemos tiempo, pues voy a terminar animándoos al examen final que tenemos enseguida y diciendo que podéis elegir pues las composiciones que queráis o mostrar vuestras propias fotografías, pero sí que es interesante que os animéis a hacer lo que yo estaba haciendo un poco en estos cursos, una comparativa también entre maestros del pasado y maestros del futuro, sabiendo que vamos a hacer fotografías de modo muy sencillo, como estas que tenemos aquí de dos de los grandes maestros ya mencionados, Candida Hofer o Thomas Ruff, fotografías que están desenfocadas, que están, por supuesto, son fotografías que se publican en las grandes revistas solo porque son fotografías de autor, es decir, que son hechas por Candida Hofer y Thomas Ruff. Nosotros no podemos aspirar a publicar en las mejores revistas fotografías de estos espacios tan conocidos de la arquitectura posmoderna y de constructivista, pero podemos hacer fotografías como estas, es evidente que podemos hacerlo, es saber mirar, saber fotografiar, pero sobre todo saber pensar y relacionar como hemos estado haciendo en estos cursos juntos, y espero que en siguientes cursos podamos seguir haciéndolo. Un saludo y hasta las siguientes.